Hoy puede ser. Hoy justamente estamos finalizando lo que es la semana del aprendizaje a través de medios digitales. Es algo de lo que estuvimos charlando en el día de ayer con el coordinador del área de TIC, el magíster Gabriel Quiroga Salomón. Pero yo te comento que desde la Escuela de Posgrado se va a brindar un taller muy especial destinado a la comunidad profesional, docente y adscriptos de nuestra universidad. Este taller se llama Cómo integrar tecnologías digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la universidad. Bien. Este taller lo va a estar brindando el magíster Rubén Páez. Él es abogado y un excelente docente de la UNDEC que nos brinda estos minutitos antes de tomar examen para hablar acerca del taller. Lo sacamos de exámenes. Gracias, profe. Bienvenido, magíster Rubén Páez. Buen día, Tamara y Gabriel, los saludamos. ¿Qué tal? Buen día, Tamara, Gabriel. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo venimos para los exámenes? ¿Bien? Ahí, cansados, pero venimos bien. Bueno. Bien. ¿Muchos aprobados? Un poco y un poco. hay que ponerle humor a la situación. Y sí, ¿qué va a ser? Pero bueno, profe, nos interesa mucho el tema, esta capacitación justamente en tecnología para profesionales docentes y adscriptos de la UNDEC que propone la Escuela de Posgrado. ¿Qué nos puede contar respecto a esta instancia? Sí, a ver, en principio la idea es tratar de, a través de este taller, integrar tres elementos que hoy en la educación y sobre todo en la educación superior son trascendentales, que es poder vincular dentro del aula el contenido, el elemento de la tecnología, la pedagogía y lo disciplinar, el contenido propiamente dicho. Entonces, a través del taller lo que se busca es encontrar maneras que permitan unir esos tres elementos y que el aprendizaje del estudiante sea más significativo, es decir, corrernos un poco del dictado de la clase de manera tradicional y empezar a buscar opciones o herramientas tecnológicas que nos permitan que el alumno se acerque más al contenido y se acerque al contenido de otra manera. Ustedes fíjense que antes la función del docente era, lo sigue siendo, pero tenía que ver con transmitir el saber. Entonces, es una forma de llevarle al alumno el conocimiento. Y lo que se busca ahora con los nuevos modelos es hacer que el estudiante se acerque al conocimiento. Y para que el estudiante se acerque al conocimiento tiene que haber un incentivo, una motivación, una seducción que le permita al estudiante poder él acercarse al conocimiento de manera voluntaria. Entonces, la idea del taller es ir por ese camino, lograr que el docente tenga herramientas que le permitan no solo enseñar, sino también que el alumno se acerque al conocimiento. Claro. Bien, me gustaría aclarar esto porque, sobre todo para la audiencia que no conoce a nuestro plantel docente, y es lo que más me gusta de poder hacer este tipo de entrevistas, además de abogado y docente de la carrera de abogacía del UNDEC, hace muy poquito tiempo el profe Rubén se recibió de magíster en enseñanza en escenarios digitales, y es por este motivo que él va a estar brindando este taller, va a estar compartiendo todo ese conocimiento que ha adquirido a través de la maestría junto con demás docentes de la universidad, porque este taller está abierto a todas las disciplinas del UNDEC para aprender a utilizar esas herramientas. Y me gustaría preguntarte esto tal vez a nivel más personal y profesional, ¿por qué fue esa decisión tuya el continuar formándote en un posgrado en docencia y no en abogacía, por ejemplo? Sí, a ver, en realidad el tema de la docencia, primero yo considero de que tiene que ser una vocación. Claro. Entonces es muy importante que uno tenga vocación sobre eso. Entonces, de pronto el interés por formarme en cuestiones vinculadas con la educación tiene que ver con esto de ver dentro del aula cómo uno va mejorando y cómo uno va buscando nuevos recursos, nuevas herramientas, nuevos métodos para que eso que uno hace, que es formar o enseñar, sea significativo para el alumno y que le sirva, es decir, que la actividad que uno hace sea trascendental en la formación y en la construcción del conocimiento del estudiante.
Entonces, desde ese lugar, me parece que cuando uno se para en un aula tiene que hacerlo con mucha responsabilidad, y esa responsabilidad conlleva también tener una formación que avale eso que yo voy a hacer en el aula. Entonces, desde ese lugar me surgió el interés por formarme por el camino de la educación. Bien, pero surge desde ahí. Es un poco esa formación la que permite ganar la autoridad del profesor, no solo porque es el profesor, sino porque es el profesor que me motiva. Claro, porque en realidad lo que se busca es, ustedes son jóvenes y lo saben también. No vas a creer tanto, ¿eh? Es decir, la educación ha cambiado mucho desde la perspectiva y desde la mirada no solo de los docentes, sino también de los estudiantes. Fíjense que yo creo que nosotros, todo el ámbito educativo y todos los actores del ámbito educativo, creo que nos ha movido un poco, nos ha movilizado un poco esta realidad desde la época de la pandemia. Cuando pasó lo que pasó en el 2020, pudimos ver que había otros campos que no estábamos explotando y que existen, están presentes y que van a continuar. Entonces, yo creo que eso también nos interpela a decir, bueno, vivimos en una sociedad donde la educación ha evolucionado mucho, entonces nosotros tenemos que ir también acompañando esa evolución. Es decir, no quedarnos con la formación o con el conocimiento tradicional de me paro en un aula a transmitir conocimiento y nada más. No, buscar ir acompañando esa evolución, ir acompañando las nuevas generaciones, porque claramente la generación de estudiantes de esta época no es la misma de la generación de hace 15 años atrás. Entonces uno tiene que ir acompañando esos procesos evolutivos que obviamente nos interpelan a que tengamos que adquirir habilidades, capacidades o competencias que nos sirvan para que el trabajo que se hace sea un trabajo que sea productivo. En el día de ayer, que lo hablábamos con Gabriel Quiroga Salomón, que él es coordinador de TICE, UNDEC, hablábamos de el avance de las nuevas tecnologías y de cómo año a año podríamos ir cambiando el tema en cuestión acerca de cuáles son los dispositivos o las aplicaciones que emergen como moda cada año. Con él planteábamos el ingreso de la inteligencia artificial, por ejemplo. En este taller, ¿qué tipo de herramientas van a estar viendo o conociendo los docentes? A ver, la idea central también es un poco invitar a los docentes y a los adscriptos a una reflexión, a la reflexión de, bueno, a ver, pues yo planteo esto, si hoy se levantara un médico que se recibió hace 100 años e ingresara a una sala de cirugías, probablemente esa sala de cirugías sea totalmente distinta a lo que fue hace 100 años atrás. Ahora, si a un aula ingresara hoy un maestro o un profesor de hace 100 años atrás, yo creo que el aula seguiría siendo la misma. Sí. Es decir, qué buena forma de plantearlo, ¿eh? Exactamente, el escenario sería el mismo. Entonces yo creo que desde ahí aparece la reflexión de, bueno, ¿qué hacemos nosotros para que eso no sea lo mismo? Porque fíjense que ustedes entramos a un aula y básicamente es la misma aula de hace 50 años atrás. Sí. Una pizarra, un docente, un profesor y los alumnos sentados escuchando, ¿sí? Entonces, en otras ramas, en otras disciplinas, eso ha cambiado. Entonces, yo creo que la reflexión pasa por decir, bueno, ¿qué hacemos nosotros para que eso cambie? Pero no para que cambie por la simple idea de cambiar, sino para que acompañando la evolución y el cambio, nosotros podamos obtener de eso un resultado. Apropiarse de las tecnologías para el propósito que se espera, que es el de impartir. Tal cual. Y hay otra cosa que no tiene que ver tanto con lo majestuoso del recurso. Muchas veces se piensa que aplicar tecnologías es, bueno, a ver quién aplica la tecnología más innovadora. Sí, yo creo que no tiene que ver con que el recurso sea majestuoso, suntuoso o que sea algo imponente. Tiene que ver, para mí, el uso de la tecnología, el uso de los recursos digitales, tiene que ver con lo que yo logro con eso. No importa, de pronto, no sé, yo puedo hablar de una herramienta
o de un recurso tecnológico que lo conoce todo el mundo y es básico, pero la importancia es lo que yo logro con el recurso, claro. no el recurso en sí mismo, porque el recurso en sí mismo a mí mucho no me interesa saber qué logro yo con ese recurso, y ahí es donde está la importancia de implementar esa tecnología, es decir, no implementarla por el simple hecho de implementarla, la tengo que implementar porque todos lo hacen, no, la implemento buscando obtener un resultado. Entonces creo que la idea esa es claro. aplicar la tecnología, pero lo importante no es la magnitud del recurso, sino lo que logro con el recurso, lo que consigo con el recurso. Uh-huh. Claro, por eso decía un poco apropiarse de la tecnología disponible para poder lograr el objetivo. Y ¿sabes qué? Me había quedado pensando, Rubén, en un poco en lo que hablabas de las diferencias de un aula de hace 100 años, de un aula ahora, y cuando hablabas también de la diferencia del estudiante. El estudiante de hoy, yo creo que hace, 30 años, el estudiante universitario era más bien, que no se malentienda, pero lo pongo entre comillas, era más bien sumiso. Iba, escuchaba y tomaba lo que el profesor decía. Hoy creo que en el aula se negocia más un poco todo lo que es el conocimiento. Claro, porque, a ver, lo que pasaba hace 30 años atrás, como bien vos decís, es que el aula estaba planteada desde la clase magistral. Se paraba el docente, claro, generalmente con un mínimo escenario, es decir, lo que lo ponía en un nivel más elevado, sí, transmitía el conocimiento, hacía, que no se malinterprete, obviamente, especie de monólogo académico, y el alumno lo único que hacía era escuchar y tomar apuntes. Uh-huh. Hoy eso ha cambiado, es decir, hoy se permite el debate, se permite la retroalimentación, que el alumno pueda discrepar, que pueda opinar, que se pueda indagar. Entonces, eso ha cambiado. El alumno de antes tenía como un cierto, no digo que el de ahora no lo tenga, pero tenía como un cierto respeto de ir a escuchar. El alumno de hoy no, el alumno de hoy pregunta, indaga, cuestiona, claro, y eso tiene que ver con la nueva generación. Yo estimo que el respeto sigue estando, pero lo que se ha perdido por ahí es como una solemnidad exagerada por ahí en la clase, que me parece sí, que había antes. Sí, digamos así, no vuela una mosca porque entró el profe universitario, claro, a darnos su clase magistral. Pero yo también creo que tiene que ver con que ahí los docentes también hemos hecho una actividad y hemos sumado algo que tiene que ver con esto de, y creo que muchos docentes lo hacemos, que es incentivarlos a que pregunten, claro, indaguen. Muchas veces, y esto es muy típico, el docente dice, bueno, ¿entendieron? Y todos dicen sí. Y después, cuando uno va a una evaluación, se nota que no entendieron nada, o que entendieron poco. Entonces, esta cosa de que el docente ha empezado a permitir que el estudiante indague, pregunte, cuestione, ha hecho que haya como una especie de retroalimentación entre lo que el alumno piensa, lo que uno le dice, lo que el alumno opina. Entonces, yo creo que desde ese lugar, esto que vos decís de que el alumno de antes era como más callado, en realidad creo que el hecho de que el alumno de hoy se indague más o pregunte más, tiene que ver con esto que también uno ha ido habilitando, claro, a que el espacio sea más compartido y sea más debatible. Bien, también quería preguntarte en tu experiencia como docente, porque por ahí uno lo tiene más de primera mano en docentes, no sé, secundarios o primarios. ¿Cómo ha sido el impacto de la presencia de dispositivos móviles dentro del aula universitaria? Dentro del aula universitaria, ¿en qué sentido? Al momento de dar clase, que tus estudiantes, por ejemplo, tengan un celular y lo estén utilizando mientras impartís clase. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido eso? Al principio fue complejo. Entiendo que estamos hablando del impacto que generó a partir de pandemia, ¿me decís? Claro, después de la pandemia, el ingreso sobre todo de los estudiantes que recién salen del secundario, ingresan al aula universitaria, tienen clases y están con su celular sobre el escritorio, por ejemplo. He escuchado docentes que dicen, yo anoto en el pizarrón, y tengo estudiantes que en lugar de tomar nota, le sacan una foto a lo que puse al pizarrón. Sí, yo creo que también lo que está pasando es que, yo siempre pongo el ejemplo, en una época uno llegaba a dar clases y los alumnos abrían el libro. Hoy los alumnos sacan el celular,
se ven los libros en el aula. Nosotros trabajamos mucho con el Código Civil, entonces se veía, todos sacaban los códigos civiles, hoy sacan todos los celulares. Sí. Hoy muy pocos alumnos toman apunte. Es más, a mí me pasa que a veces les pregunto porque veo que están tomando el apunte, pero en el celular, es decir, están armando el documento en el celular, que a mí me sorprende muchísimo porque yo soy un poquito más grande y digo, no sé cómo hacen para escribir. Tan rápido en el celular. Claro, o las fotos del cuadro en la pizarra que antes obviamente se tomaba el apunte del mapa. Claro, se copiaba. Claro, y yo creo que tiene que ver con una cuestión de practicidad. Es decir, para ellos es más práctico de fotografía, es más práctico ir armando el apunte, porque de pronto tengo el apunte armado en formato Word y solo lo que me queda después es corregirlo e imprimirlo. Entonces, yo creo que también la tecnología aporta también practicidad, hace que todo sea más pragmático. Entonces, el alumno busca eso. El alumno busca la practicidad, busca lo más simple a la hora de estudiar y de no complicarse tanto. Entonces, creo que el impacto es bueno, creo que sí es bueno, siempre y cuando que la finalidad que se le da sea para cuestiones positivas, ¿no es cierto? Pero yo sí noto que las nuevas generaciones ya aceptan muy bien el uso de la tecnología. Sí me gustaría igual que sigan teniendo el contacto con el libro, pero con el libro en formato papel, porque muchas veces pasa que uno cuando tiene un libro uno sabe dónde están las cosas y sabe cómo buscarlas y dónde están por el color de la página, por la forma, por lo que fuese. Eso es algo que la tecnología a lo mejor no lo da porque es todo tan diseminado que cuesta, pero sí considero que el impacto es muy bueno y que las nuevas generaciones vienen con mucha información sobre tecnología. Entonces, en razón de eso nosotros tenemos que acompañar ese proceso, no podemos quedarnos atrás. Rubén, y en el otro lado del aula, digamos, por el lado del docente, ¿notás que hay, digamos, predisposición a esto, a la incorporación de la tecnología con fines didácticos, pedagógicos, o que todavía hay cierta resistencia de algunos? No, yo creo que hay un poco y un poco. Es decir, existen muchos docentes que aplican y utilizan en el aula recursos digitales, herramientas digitales y demás. Y después a lo mejor hay otros docentes que no lo ven tan trascendental, pero tienen alguna cuestión de criterios. Claro. O generacional, tal vez. Yo recuerdo en época de pandemia, había docentes que sí decían, yo la verdad que necesitaría formarme porque desconozco cómo se maneja esto. Entonces, hay un poco y un poco, pero igual creo que hoy la mayoría de los docentes ya entendieron y entendemos que tenemos que estar como actualizados en ese sentido, porque lo demanda la educación ya prácticamente. Es decir, en pandemia, tener que tomar una mesa de examen final de manera virtual, la situación demandaba que estuviésemos formados para poder hacerlo. Claro. Entonces, creo que sí, en principio hubo una reticencia con el tema, pero creo que desde 2020 hasta esta parte, creo que la mayoría de los docentes ha empezado a utilizar recursos que permitan que el estudiante se acerque al conocimiento. Yo creo que hoy el estudiante necesita estar interesado en estudiar, que haya una seducción en lo que se estudia, que ir a clases porque me interesa de lo que van a hablar. Entonces yo creo que el trabajo nuestro es ese, es seducir al alumno para que se interese por lo que uno está por enseñar. Bien, y uno lo puede hacer con estos recursos que van a aprender nuestros docentes en cómo integrar tecnologías digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje del UNDEC, que arranca el próximo 10 de septiembre. Este es un encuentro que va a ser de manera presencial. No invitamos a las inscripciones porque tengo entendido que ha sido bastante exitosa la convocatoria y ya se han completado los cupos, ¿es así? Sí, ayer me informaban de que ya ha quedado completado el cupo, así que ya nos estarían recibiendo
nuevos inscriptos. Bueno, pero después seguramente ya lo gestionarán. Seguramente lo vamos a... aparte seguramente lo vamos a repetir más adelante, bien, eso bien, seguro. Bien. Bueno, porque la verdad es muy interesante todo lo que plantea Rubén y lo que plantea este tipo de formaciones. Te agradecemos un montón por estos minutos que nos has dispuesto. Yo recién me acuerdo que dijimos al comienzo, lo sacamos que está tomando examen el profe. Sí. Igual los chicos se deben estar agradecidos porque están repasando mientras tanto. Sí, seguro. Bueno, Rubén, ha sido un placer y bueno, será hasta cualquier momento. Perfecto, muchas gracias chicos, saludos, saludos a la audiencia y bueno, a disposición cuando lo necesiten. Muchísimas gracias y esperamos que sean muchos los aprobados en el día de hoy. Seguro. Tratamos de ablandarlo, Rubén, ya está. Era un poco Yo soy muy blando, soy justo, nada más. Le agradecemos muchísimo por estos minutos al magíster Rubén Páez, él es abogado, es docente de nuestra Universidad Nacional de Chilecito, quien estará brindando este taller muy interesante, cómo integrar tecnologías digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la UNDEC. Nos parecía propicio, ¿no?, cerrar esta semana del aprendizaje digital con esta nota maravillosa, este taller dirigido a toda la comunidad docente de nuestra universidad. Exitoso, ya cupos completos y arranca el próximo 10 de septiembre.